volví, adiós. Que es que es difícil, ¿no? O sea, retomar otra vez y hablar y así como que es extraño. Es que, No sé. si te acuerdas, la forma de que grabábamos era como de que tú, como que ya teníamos el orden, ¿sabes? Como de tú, yo, y ahorita empezamos y es como, hola. Sí, tienes razón, se me había olvidado esa parte. Sí, es que, no sé, siento que nuestro intro está bien, o sea, de presentar el uno al otro, pero siento que, no sé, Creo o que sea, ¿tú lo traemos ves más bien? orgánico, porque, o Sí, sea, haz de cuenta que yo siempre hago boberías y tú te ríes, entonces es gracioso. sí, es como nuestra forma de trabajar, de complementarnos. Of course. Pues nosotros somos Conversaciones a la Luz de la Vela. No sabemos también, o sea, esta es otra parte. Por eso no hemos hecho como tal todo este rollo, porque no sabemos si se va a quedar ese título, lo vamos a cortar, por el rollo de las redes sociales y todo esto. Entonces, pues creo que sí lo vamos a cortar, que sea nada más Creo a la que luz sí. de la vela para que sea más rápido, más fácil todo. Y pues nos presentamos. La señorita de aquel lado del micrófono es la señorita Verónica, Vero para los cuates. Y pues yo soy Diego. Él es Diego. Entonces, Yo soy Vero. ajá. Y este es nuestro podcast, por si no nos conocen, o no nos han visto, o no nos han escuchado. Era lo mismo. Exacto. Y pues eso, o sea, a final de cuentas tratamos de que sea un poquito más orgánico, menos Pesado. Así es, porque de repente sí se hacía un poquito pesado. Digo, a mí me encantaba grabarlo, pero Yo de tenía repente el muchos tiempo y temas de todo eso. conversación, la neta. O sea, era como. Sí. Digo, no es como que hablara así como con 1000 gente, pero tenía 1000 temas. O sea, de que era. No sé si te pasa, ¿no? Que hablas de una cosa y en tu vida habías hablado de ese tema, nunca sabías y no sabes por qué sale esa conversación o ese Exacto. tema. Sí. Alguien pregunta Sí. así de, Ajá. oigan, ¿alguien sabe de las tumbas de no sé qué? Y tú, ¡ay! Yo lo sé, Yo ¿sabes? sé. O sea, sí, exacto. Entonces, no sé, es como medio raro, pero así Está pasaba. padre, no sé, me gusta, exacto. Y pues ahorita queremos que disfruten esta nueva etapa de nuestro proyecto, que les guste, que lo compartan, que lo vivan como nosotros. Y pues comenzamos, ¿te parece? Con este episodio ya para ir directo al grano. Me parece excelso, perverso y perverso. Excelente. Vamos a empezar con nuestra querida y hermosa sección llamada El gato se murió por metiche, o ¿cómo era? Bravo. Yo tengo un mini gato. Ya saben que mis gatos son pequeños. Son Igual y lo cachorros. sabes, y si no lo sabes, no dices nada, pero Voy a hacerme el ¿sabes sorprendido. por qué o sea, qué significa cementerio? ¿Sabes de dónde viene? ¿Sabes por qué se llama por qué se les dice cementerios? No. No, ¿seguros? No. Sure. Te lo juro. Ahora sí, no es broma, no estoy fingiendo, no sé. Pues cementerio significa dormitorio en griego antiguo. Y así es por eso que se denominaron estos lugares donde enterramos a la gente que ya no está con nosotros. Por eso Los se le denominó panteones. ese nombre, los cementerios, panteón. Está cool, está muy cool, me Está gustó. tétrico, ¿no? Empezaste con todo. Obvio. Sí. ¡Ja! Tomen eso. Ajá. Y tengo otro muy pequeñito. ¿Sabías Échale. que hay personas que no pueden olvidar las cosas, así que todo lo saben perfectamente? O sea, hay personas capaces de recordar cualquier dato o acontecimiento con solo experimentarlo una sola vez. O sea, neta, se ¿Memoria acuerdan fotográfica? así exactamente de todo, exacto, pero son casos como muy especiales, como de memoria prodigiosa. ¿Por qué? Porque es muy importante para nuestro cerebro olvidar cosas, si no, no evoluciona. Entonces, como les decía, me van a decir, no, ¿y los que se acuerdan? O sea, sí, son personas de memoria prodigiosa. Son diferentes a las personas que no tienen esta como facilidad o habilidad. ¿Por qué? Porque es necesario que olvidemos. Es como si fuera una memoria, ¿no? Como que ya no lo sirve, bye. Y así seguimos creciendo y evolucionando. Excelente, entonces el hecho de que se me olvide todo quiere decir que soy súper evolucionado.
Soy un Perdón Pokémon. con mi chiste todo malo de señor, de tío. Soy un Pokémon. Cállate, que lo primero que pensé fue como de, pues sí, tiene sentido. También soy súper evolucionada. Arriba los evolucionados, amigos. Y como Es que siempre y no somos menos tíos. importante, saco mis marcas por si me gustan patrocinar alguna vez. Uno tiene que venderse. Sería muy buena marca para EDC. Mido 1.80. Soy alta, guapa. Bueno, después de este product placement de ella misma. Siendo ella misma, amigos. Exacto. Avanzamos a la siguiente parte de nuestro podcast. Me gustaría recordarles estas secciones antes de decirles el título de esta historia. Son 5 secciones, recuerden. La primera es, ay, fíjate que es una leyenda. Recuerden que son nombres de señoras para que no empiecen, ¿eh? Sí, son Señora frases Time, de tía. Señora Time. Ajá, exacto. Esa mi tía. Ajá, entonces recuerden es, ay, fíjate que es una leyenda. Me tienes con el Jesús en la boca, que es un misterio sin resolver. Ay, no, qué cosas. Es crimen. Se metió en camisa de 11 varas, es sobreviviente. Y por algo pasan las cosas, es un evento. ¿Vale? Me parece perfecto. Excelente. Entonces... De todas formas, aquí tenía mis notas, amigos. Igual ustedes estaría cool que guardaran. Ay, ¿cómo se llama? Las secciones para que, digo, en un momento cuando sigamos siendo más personas, podamos interactuar y jueguen con así nosotros. Es. Sí, nos gustaría que por ejemplo, un día antes, igual y ya que tengamos nuestras redes sociales en lista y en línea, poner el título y que ellos adivinen qué secciones estaría cool, ¿no? Me parece excelso y muy, 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 muy correcto. Va, me parece. Ok, entonces, ahí va. El título es de esta historia, le puse Il Papa y la ciudad subterránea. La semana pasada... Tengo que decir algo muy importante. A ver, échalo. Cuando leí el título, amigos, porque estaba leyendo el título, ya saben que yo tampoco sé, pues dije, 2 papas, y yo, ¿cómo que 2 papas? No, y el papa, perdón. Entonces la leí, fue como de 2 papas y la ciudad subterránea. Chale, y eso, ¿cómo? ¿Podría ser una historia homosexual? 2 papas. 2 papas. O el señor y la señora cara de papa, no lo sé. No sé cuál Me gusta tu razonamiento ahí. No, es que sí, fue como 2 papas, fueron 2 cosas. Imaginé una pareja o imaginé 2 papas tal cual, o sea, yo, pero ¿por qué no tiene la S si son papas? Pues cuando ahorita que tú bien fácil dijiste il papa, dije, ¡ay, qué oso! Amiga, date cuenta. Es que la I está en mayúscula, entonces prácticamente se ven igual. Y por eso creyó que era un 2 romano. Pues en los números romanos, del 1 al 2, pero... Bueno, continuemos. Ok. La semana pasada esta historia el lugar lo eligió ella. Ella eligió Italia. Entonces nos vamos a transportar de lo que venía siendo la hermosa ciudad colonial de Guadalajara a movernos a lo que viene siendo la isla de Sicilia en Italia. Las Italias, amigos. Así es. Y también cambiamos de fecha. Ahora son 1985. Entonces, en 1985 se descubrieron a las afueras. ¿Puedo decir qué creo que es? Antes de que sí. Antes de que diga. Perdón, yo digo que es, ay no, qué cosas. Ya vamos a ver si la tienen. A ver, ya me dio interés. Me dio mucho interés de que dijiste dónde sería y que dijiste il papa, independientemente de mi error. Sigamos. Ok. Antes de darle esta pequeña introducción a la historia, esta historia
Es muy compleja, es una parte de una historia muchísimo más grande que abarcó mucha historia de los 80s, 90s, 70s, 60s de Italia, sobre todo el sur y pues la misma costa de Sicilia. Entonces, esta historia, para que la entendieran, la traté de resumir, es un fragmento, se los explico en solo una parte, es un pedazo de la historia. Y no se trata de algo religioso, por primera vez. Ok. Tiene que ver con religión, pero muy poco, muy, muy poco. Es como muy sutil, a pesar de que el título sea El Papa. Entonces, pues ya, empezamos con la historia. Venga. En 1985 se descubrieron a las afueras de Palermo, que es una ciudad, que no es una ciudad cerca de, bueno, más bien en Sicilia, una ciudad subterránea con kilómetros de galerías y enormes habitaciones. Este lugar pertenecía a uno de los personajes más importantes e influyentes de la Cosa Nostra. Ahorita les explico quién y les explico qué es la Cosa Nostra. Ujú. Bueno, el personaje del que vamos a hablar hoy se le llama o se le conoce como Il Papa. Il Papa. Y su nombre real es Michele Greco. Michele Greco. Ay, no sé por qué los mexicanos, o no sé si solo, no, obviamente no soy solo yo, pero los mexicanos cuando leemos algo en italiano tendemos a hacer esto. Esto. Ajá, L'italiano. ¿sabes? Sí, lo Está entiendo raro. perfecto. Ajá, o sea, como imitar el acento. No, espera, eso es argentino. Es como l'italiano. Buongiorno, Italiano. principessa. Ah, sí, pero esa película es muy triste. No sé. Ay, sí, ay, olvídenlo. Sigamos con la historia. Sí, no vean esa película. O sea, véanla, está buena, pero sí está triste. Pero lloran. Se les hace Ay, chiquitos. sí, está muy triste esa película. Bueno, continuamos. Este hombre se le conocía o se le llama, se le conoce más bien como el Pope, más bien, el Papa, ajá. O bueno, en inglés es el Pope, y se llama Michel Greco. Este hombre nació el 12 de mayo de 1924 en un pueblillo llamado Ciaculi, Chiaculi, supongo, porque es una C, Chiaculi, en Italia. Es Ajá. hijo de Giuseppe Greco y Caterina Ferrara, y es el tercer hijo de 5. Sus hermanos eran Francesco, que era cirujano, Giuseppe, que murió en Chiaculi en 1939, Salvatore, después sigue, Salvatore. ajá, y después sigue Rosa, ¿vale? Se los menciono porque es importante, ya que ahorita van a entender por qué. Por eso les dije también que Francesco era cirujano y Giuseppe murió en el 39. Ahora, este hombre nació en una familia que gobernaba el pueblo de su pueblo natal, que es Chaculi, y así, y también esta zona que se le conoce como Croce Verde, Giardini. Él hereda el cargo como jefe de una familia. Ahora más o menos ya entienden hacia dónde vamos. Y se vuelve el jefe de la familia tras la muerte de su padre. Ok. ¿Hasta aquí tienes alguna idea de qué va esta historia? No. Excelente. Supongo que muchos ya desde que dije Cosa Nostra, desde que dije familia, desde que saben que es Italia, son pequeñas pistas. Ok, continuamos. Ok. Este hombre era un hombre muy religioso, tan religioso que tenía una Biblia al lado de su cama, pero no se le conoce como el Papa por eso. Ok, ahora sí, ya les tengo que comentar de qué es historia. Esta historia se le conoce como Cosa Nostra a la mafia italiana. De hecho, ellos eran, era una organización, literalmente es una organización criminal que en lugar de darte un O sea, gané. servicio, Ya. sí, exactamente, ganaste. Y En juro, lu- juro que no investigué nada, se los juro por mi vida, por mi vida. Pero bueno, ajá. Les digo que es un tema muy complicado si sí ganaste. Felicidades.
Les digo que es un tema muy complicado porque pasaron muchísimas cosas, son muchísimos personajes, entonces la verdad se complica muchísimo esta parte de la historia italiana, pero se los voy a tratar de reducir, de resumir, y si me equivoco, pues, y alguien sabe, pues ahí escríbalo, ¿no? Por favor. Eh, la mafia italiana se le conocía como Cosa Nostra porque ellos no se denominaban a sí mismos como mafiosos por el hecho de si alguien los escuchaba hablando, no dijeran, ellos son de la mafia, decían Cosa Nostra o nuestras Eh, cosas, sí, o sea, Sí, para evitar, sí, como ajá, sus cosas, sin que, sí, 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 obvio, ajá. ajá, como para que incluso el nombre no conllevara a criminales, como lo es mafia, o sea, mafia italiana luego te lleva a criminales, en cambio, Cosa Nostra es más Okay. difícil, es más sutil. De hecho, esta organización fue tan secreta, o sea, lo manejaban de una forma tan organizada, en verdad, que no había forma de que las personas o los policías pudieran eh, capturar a tanta gente y detectar a todas las ramas, a todas las familias que se encontraban en Italia haciendo este tipo de contrabando, de crímenes. La mafia abarcaba desde vender drogas, desde vender armas, hasta pues evitar, bueno, más bien amedrentar a las personas para que les pagaran. Esta mafia era italiana, existían dos como principales, ¿cómo decirlo? Dos principales sedes de la mafia, que vendría siendo Ujú. Italia, el sur de Italia, y América en la parte de Estados Unidos, Nueva York. Esas eran las dos grandes centros de la mafia en los 80, 70, 90. Bueno, continuamos ya ahora sí con nuestra historia. Greco y su hermano, bueno, Michele y su hermano Salvatore entablaran relaciones con políticos democristianos, ¿qué significa democristianos? Que eran cristianos y que eran de las altas esferas políticas, ¿vale? Con personas que eran banqueros, personas influyentes, magistrados, políticos, agentes de la ley importantes. Todos ellos eran invitados a la finca que ellos tenían, que se le conoce como la Favarela. ¿Por qué? Era importante para las personas que eran de la mafia, las personas con alto rango, tener muchísimos contactos. De hecho, si quieren, luego les contamos, bueno, porque este es un tema que la verdad me interesó muchísimo y probablemente a ti también porque te gusta mucho Italia, y les explique después más o menos en grandes rasgos qué es la mafia y qué es lo que pasó con ella, como una historia de la mafia italiana, ¿va? Pero será en próximos episodios. Pero vamos a centrarnos ahorita en nuestro personaje, Michel Greco. Ok. Ajá. La finca era utilizada como refugio para mafiosos que huían y como laboratorio de heroína. Él junto a líderes de otras familias controlaban una gran parte del suministro de agua y financiaban sus excavaciones con dinero público. Eh, por eso necesitaban estos grandes cargos, porque recibían los permisos de los políticos para tener la mayor cantidad de agua. De hecho, durante el verano el agua era bastante escasa, entonces era necesaria para el riego. Recordemos que Italia es una zona eh, con un clima perfecto para los cultivos, entonces era muy necesaria y pues obviamente ellos al tener la mayoría en su poder la vendían a precios muchísimo más caros, era ridículo en verdad, o sea, y la gente necesitaba el agua para subsistir y para sus campos. Entonces, dándoles un poquito de contexto, la mafia lo que hacía era prácticamente eso tanto en Italia como en América. Eh, Buscaba la forma de ser un antiservicio, así lo denominaron en un video que estaba viendo. ¿Por qué? Porque de alguna forma, un bien o servicio o una empresa que te da un servicio, pues significa que te va a dar algo, te está ofreciendo algo. Sin embargo, aquí lo que hacían era o quitarte algo o evitar que ellos mismos te lo quitaran. Entonces,
lo que hacían aquí era pues, prácticamente lo mismo y así lucraban con esta parte. Pero era tan complejo que a la vez te daban algo y te quitaban algo, entonces es en verdad muchísimo de lo que hablar. La mafia rusa, la Cosa Nostra, toda esta parte es muy compleja. Así que les digo, voy a tratar de centrarme porque me estoy desvariando acá, pero es para darles un poquito más de contexto. Este hombre, Michel Greco, fue nombrado jefe de la comisión o la cúpula en 1978. ¿Qué es la cúpula? La cúpula es como, ¿cómo decirlos? Como un consejo con los miembros importantes de la mafia en los cuales ellos decidían cuestiones eh, pues importantes de lo que iba a ser la organización, como qué acciones llevar a cabo, alguna solución a alguna controversia, cosas que para ellos no solamente afectaban a una familia, sino a varias. Entonces él era como el jefe de esa comisión de la cúpula. Después de 1981, recuerden los nombres porque van a ser bastante importantes y si no se van a perder un poquito, porque aparte muchísimos se llaman igual. Por ejemplo, aquí el hermano se llama Salvatore y aquí justamente hay un hombre llamado Salvatore, pero este se llama Incerillo y el otro es Salvatore Greco, ¿vale? Entonces, digo, el hermano, vamos a ponerlo como el hermano de aquí en adelante y ahora Salvatore va a ser Salvatore Incerillo y el otro hombre es Stefano Bontate. En 1981, Stefano Bontate y Salvatore Incerillo fueron asesinados con semanas de diferencia en lo que viene siendo la Segunda Guerra de la Mafia y de hecho este evento es muy importante, espero tocarlo en otro momento, pero pues justamente lo que hizo esto fue desbalancear el poder que tenían las familias y empezaron a haber huecos pues, de poder que necesitaban llenarse. Poco tiempo después, Greco toma el liderazgo de la familia que antes pertenecía a Stefano Bontate, Botante, perdón, Bontate, ajá. Y invita a varios de los aliados de Bontate a su finca, pero dos de ellos como que sintieron como algo no está bien, algo me suena mal. Entonces ellos no acudieron ahí, que fueron Tommaso Bucheta y Salvatore Contorno. Ese sigue vivo, es otro Salvatore. Recuerden, hay tres Salvatores. El primero es su hermano, el segundo ya está muerto y el tercero es este Salvatore Contorno. ¿Ok? Ok. Tommaso Bucheta lo que hace es huir tras sospechar de esta trampa y se va a Brasil, mientras que Salvatore Contorno se mueve a Roma. Pero pues obviamente ellos sí pueden escapar, pero sus familiares no. Ok. Así es. Ok, después este hombre, Michele Greco, se alía con Salvatore Rina. Les digo, muchos Salvatores. Estoy pensando, igual la regué yo porque hay muchos Salvatores, pero bueno, vamos a centrarnos en su apellido porque ese sí está correcto. Greco se alía con Rina, que era un jefe de la mafia, y le ordena deshacerse de Botante. Ok, si recuerdan, Botante es el que se escapó ¿cómo se llama? A Roma. Ok. Ah, no, espera, a ver. Cortemos ahí, porque yo me hice bolas. Les digo, es que son muchísimos nombres. Ok, Greco salía con Rina y le ordena deshacerse. Él es el que le ordena deshacerse de Botante. Botante es el que se murió y este hombre Greco, Michel Greco, toma el poder de esta familia, que es cuando los invita a la finca y pues o los mata o los convence que es bueno que se queden con él. Y estos dos bonitos, Contorno y Bucheta, se va uno a Brasil y a otro a Roma. ¿Vale? Ahora sí. Ok. Lo que quería hacer con este movimiento, porque era un movimiento muy estratégico era tomar control de una red de distribución de heroína en los Estados Unidos. Recordemos que pues prácticamente la cabeza de la mafia está en Italia y pues un brazo derecho está en Estados Unidos, está en América, está en Nueva York. Salvatore Contorno, el personaje que huye a Roma, se escapa de una emboscada que se creó por Pino Greco, que es un sobrino de Michele. Contorno empezó a enviar cartas anónimas a la policía, revelando información acerca de la mafia y sus miembros, las facciones,
toda la violencia que llevaban para poder llegar al poder y pues lo detienen en 1983 y se convierte en uno de los primeros informantes de la mafia. Lo que hacía la mafia era cerrar muy bien sus filas para que no hubiera este tipo de personas, estos informantes, pero el hecho de la Segunda Guerra de la mafia y todo este rollo de los agujeros de poder, lo que hizo fue esto, o sea, que empezara a ver lugar para este tipo de informantes y de personas que tenían miedo por su vida y lo que querían era pues, salvarse de alguna forma, ¿no? De Ok. hecho, el rito para iniciación de la mafia está medio pesado. Si quieren, investiguenlo. Si no, pues espérense unos episodios y se los vamos a contar. A Michele Greco también se le conocía, o a ellos mismos entre la mafia lo conocían en los últimos años como el títere de Rina, que es este personaje que les digo que lo manipula. Y lo que empiezan a hacer es haber muchísimas muertes adentro de lo que viene siendo la organización y la familia, las diferentes familias importantes de la mafia en Sicilia. Paul Castellano, el jefe de la mafia americana, empieza a tener miedo porque pues ya se murió Botante, ya se murió Encerillo, ya se empezaban a morir personas importantes, entonces lo que hace fue mandar a una persona, pues un mensajero para ver qué es lo que estaba pasando en Italia, porque pues estaba preocupado. Y Greco lo que hace es mediar entre las familias americanas y las italianas en una situación que era como la Guerra Fría, pues sí, o sea, estaban a punto de deshacerse ahí todos. Entonces, lo que logra hacer es que las dos familias se reconcilien y tengan como un nuevo plan de trabajo, digámoslo así. Entonces, el Ok. hecho de que lograra esta hazaña lo convierte en el Papa porque logra apaciguar a dos grandes familias que podrían haber llegado a entrar en un conflicto que terminaría con muchísimos muertos, tanto en Italia como en Estados Unidos. Por eso se le conoce como Il Papa. Ok. Ujú. Tras estos informes de este personaje Contorno que pues, les estaba revelando algunas cosillas, Salvatore Contorno, lo que hacen, el jefe de la policía, lo que hace Antonio, bueno, el jefe de la policía se llama Antonio Nini Casara, lo que hace es elaborar un reporte enorme con 162 mafiosos que deberían de ser arrestados y a este informe se le conoció como Michele Greco más 161. He aquí la importancia de Michele Greco, o sea, era como una de las cabezas importantísimas en ese momento durante pues esta época de la mafia italiana, de la Cosa Nostra. El único problema es que el 6 de agosto de 1985, el policía Nini Casara y uno de sus guardaespaldas son masacrados por 15 hombres frente a su esposa. Entonces, pues obviamente queda impune otra vez. Los hermanos Greco eran propietarios de numerosos terrenos, empresas alimentarias y una red de concesionarios de venta de automóviles. Fueron acusados posteriormente de una masiva participación de la mafia en el tráfico de drogas a los Estados Unidos. Michel Greco es detenido el 20 de febrero de 1986 a los 61 años y sí, y se unió a los cientos de acusados en el llamado Maxi Proceso para sentenciar a los culpables más bien a los acusados de ser parte de esta organización llamada Cosa Nostra o la mafia italiana. Eh, lo que hace este hombre muy astuto es traer los papeles de un hombre llamado Giuseppe Di Fresco. Oh, mi acento pésimo, pero bueno, tiene los papeles de este hombre, Giuseppe Di Fresco. Lo que hace es, empieza a darse cuenta de que alguien los traicionó a él y a su familia y huye, se esconde en una granja, pero pues obviamente el hecho de que pues tengan información de a dónde puede estar, lo pone en riesgo. Entonces, cuando llega la policía a este lugar, él se deja, o sea, como ya sabe, ya tiene como idea de que la policía va por él, lo que hace es dejarse crecer el bigote y trae estos papeles a la mano para pues, evitar que lo lleven a la cárcel. Y se hace pasar por este hombre, Giuseppe Di Fresco. Las autoridades cuando No llegan ahí manches. al lugar donde están todos pues, los que van a llevarse a la cárcel, llama a la dirección que él les proporciona de Giuseppe Di Fresco y le pregunta a la esposa de Fresco, oye,
tenemos a tu esposo aquí, ¿qué onda? Y lo que le dice la esposa es que, oye, pues ese no es mi esposo está muerto desde 1982. O sea, recordemos que hace 4 años pues, se murió prácticamente. O sea, esto es en 1986, el esposo muere en 1982, la policía se da cuenta y pues, o sea, le dice, tú no eres quien tú dices, o sea, tú eres alguien más y pues eres culpable, estás con todos ellos y aquí nos dijeron que estaba Michele Greco, entonces probablemente tú seas. Y aquí te va cómo supieron que él estaba ahí. Benedetto Galati era un joven que vivía en la finca de Favarella. Este hombre vivía, bueno, este joven vivía junto con la familia de Greco. Cuando tú entrabas a la organización, no necesariamente es como que Ujú. entraras, sino primero eras un pasante, después, o sea, era una organización literalmente, estaba la cabeza, los gerentes, o sea, O sea, entrabas así como un puesto ajá, bajo para ajá, eras, entrar. eras pues prácticamente un aprendiz de ellos. Hacías algunas ¿Y tareas, cualquier persona podría entrar? sí, pero había un tope. O sea, para las personas que no eran italianas, no podían pasar del segundo escalón de la organización. Se quedaban ahí. Okey. O sea, ¿y ahí no había como alguna solicitud o cómo llegabas Ok, o cómo? para que te entiendas un poquito y este contexto de la mafia, lo que hacían ellos era, sobre todo en la parte de América, que es donde hay más registro de cómo eran los reclutamientos de la mafia, es que si ellos veían a los niños jugar en la calle, se les acercaban y les decían, oye, ¿te gustaría entrar aquí con nosotros? Tenemos trabajos para ti, tenemos tareas, y veían si el niño era apto y tenía estas características para ser parte de la mafia o no. Si ellos veían que sí tenía estas actitudes de ser valiente, de ser estratégico, de tener agallas para hacer las cosas, lo empezaban a hacer más, o sea, lo empezaban a incluir más y les daban tareas un poquito más importantes, más importantes. Pero tenían que ser de Esa niños. era como la forma más fácil de entrar. ¿Por qué? Porque sabías que el niño no te Sí, iba porque quieras o a no eres un delatar. niño y sabes que hace lo que tú quieras. Así es, podías entrar ya siendo de grande, pero era muy, pero muy difícil que pudieras entrar. ¿Por qué? Porque ellos no confiaban tanto en las personas porque sabían que podían infiltrarse policías. De hecho, había un caso de un policía que duró 6 meses haciéndose pasar por, pues, un un criminal de baja monta con todas las aptitudes para poder pertenecer a la mafia y hacía pues todas esas actividades que hace la mafia en un bar en donde estaban todos los mafiosos para que lo empezaran a notar, pero se tardó 6 meses para poder empezar a entrar a la organización. Entonces, sí, sí, o sea, te Okey, estaba okey. súper blindada la organización, no era tan fácil poder entrar ahí. Y pues este joven, pues ya estaba dentro. El problema es que te digo que empezaron a ver estos agujeros de poder, empezó a haber este problema que todos querían tener el poder y manejar todo. Y como era un negocio muy lucrativo, entonces, y aparte se volvieron despiadados, empezaron a matar así como pues, les valía. O sea, creo que los primeros mafiosos, recuerdo que vi un documental que decía que los primeros mafiosos sí tenían como estas normas estrictas de que solamente iban contra la persona, no contra la familia, pero de repente empezaron a llegar otras generaciones que ya les valía eso y pues justamente el terror, el miedo, sí te puede hacer que las personas que estén de tu lado, pero llega un punto en que es tanto que se te empiezan a voltear y es lo mismo que pasó con Benedito Galati. Este Okey. niño lo que empieza a hacer es, pues, ya quiere salirse de este mundo y lo que hace es escribir una carta anónima a un policía y decirle, sabes que yo sé dónde está Michele Greco, eh, se encuentra en Mm. esta, hay que vernos y pues ya llega el policía y le dice, pues, ¿qué onda? Y dice, mira, yo te puedo decir dónde está Michele Greco, se encuentra en la campiña de Cachamo, está detrás de la presa del río San Leonardo, vayan y ahí lo van a encontrar. Y pues después de que se encontró, o sea, ya lo arrestan y todo este rollo de que pasó, que se hace pasar por alguien más, cuando Greco se da cuenta de quién es quien lo había traicionado, pues manda pues, a matar a este joven, a Benedetto, y pues es asesinado a tiros de escopeta, como pues la mafia lo ostentaba.
Greco es Ujú. acusado por 78 casos de asesinato. Esos solamente son los conocidos. Y cuando le preguntan si él era el jefe de la cupola, lo que él dice, las únicas cupolas que conozco son las de la iglesia. Recordemos que cupola en italiano es cúpula. Ajá. O sea, y todo lo tenían como en ese lenguaje oculto para que no los pudieran incriminar, por Sí, así utilizaban decirlo. palabras que eran muy fáciles y muy comunes para que, pues, justamente no resaltaran en una conversación cotidiana. Greco, desde el momento que lo Ah, arrestan hasta el final, él da el testimonio de ser inocente, al igual de que todos sus acusados, coacusados, y se jacta de que las personas que habían, pues, o sea, él lo que empieza a decir es, ¿sabes con quién yo casé en mi finca? ¿Quién estuvo en mi finca? ¿Quién cenó en mi finca? O sea, empezó a decir nombres de personas importantes que estuvieron con él en la finca, pero llegó un punto en el que este ya era un tema tan importante, tan escabroso, que la policía ya tenía que hacer algo aunque tuvieran a gente dentro de, o sea, se empezó a salir pues de control, o sea, la gente ya conocía, ya sabía que era la mafia italiana, que era la mafia americana. Llegó un punto, o sea, te digo que al principio estaba todo tan escondido que la gente solamente teorizaba y decía que la mafia era como un cuento, como un rumor, como una teoría de conspiración, que no existía la mafia italiana. Imagínate. O sea, y cuando se empieza ok. pues, a caer todo esto, es como si te dijeran que los aliens sí existen, ¿sabes? Que no es una conspiración. Entonces, pues la gente empezó a prestar Ok. atención, Sí, ajá, todo el empezó a hacer ruido. muchísimo ruido y pues la gente fue como de, pues necesitamos que caigan estas personas y pues efectivamente uno de los que caen es este hombre, es Michele Greco, el Papa, y cuando le preguntan qué onda con Stefano Bontate, que es el que te digo que era uno de los cabecillas, el que mataron para que él quedara como jefe también de esa familia, él lo único que dice, sí, yo estuve con él el Viernes Santo, unos días antes de su muerte. Conmigo estuvo, pero no dice nada más. El 16 de diciembre de 1987, a sus 63 años, es encontrado culpable por todos los cargos que se le habían imputado y es sentenciado a cadena perpetua. Ahora, Hola. hay que recordar que la mafia era una organización muy poderosa, muy poderosa. Entonces, este maxi proceso que se llevó a cabo con todas estas personas se empieza a desmantelar gracias a las apelaciones de un abogado llamado Corrado Carnevale, que empieza a liberar a los mafiosos con el menor de los pretextos. Él empezaba a decir cualquier cosa para que la gente que era acusada pues, empezara a salir. Entonces, una de estas personas que lograron salir fue Greco y es liberado el 27 de febrero de 1991. La gente se empieza a dar cuenta, pero es lo que te digo, es este de tú, ¿quién puede más? ¿La ley o los mafiosos? Y entonces ya es como un juego de ajedrez en este punto, ya está esta historia. Primero mueven los federales, apresan a Greco, después mueven pues, la mafia y empieza a sacar a todos, pero ahora le toca el siguiente movimiento a la justicia. Y ante este movimiento que hizo la mafia, el jefe de la sección de asuntos penales del Ministerio de Justicia italiano, Giovanni Falcone, emite un decreto para volver a arrestar a Greco y a todos los mafiosos que habían salido, bueno, no a todos, a otros mafiosos que habían salido y pues obviamente apresaron nuevamente a Greco en septiembre de 1991. O sea, O sea, sale el mismo año y entra en el mismo año. duró afuera 8 meses aproximadamente y luego lo vuelven a encerrar. En una carta que lanza la prensa en el 2007 afirma ser inocente como un bebé nacido y agregó que por una injusticia había permanecido 22 años en la prisión y debido a la humedad de la celda estaba realmente muy enfermo. No, Michele Greco permanece en la prisión de no. Roma hasta su muerte el 13 de febrero del 2008 y ese día muere de cáncer de pulmón. Él y su esposa Rosa tuvieron un hijo que ahora es un director de cine. ¿Y si crees que sea Sí es director de director de cine? cine, ya lo chequé, ya lo investigué. Tiene hasta su página en IMDb,
que pues es esta página donde puedes ver todas las historias, la biografía y los trabajos que hacen los actores, los directores, los escritores, y ahí está él. No me metí a ver a su página qué es lo que había hecho, porque pues ella estaba muy larga esta historia, de hecho me falta como el epílogo de esta historia, pero pues sí, sí, yo creo que sí es un director de cine. Lo que me choqueó a mí, o lo que me dejó así súper anonadado, es que estamos hablando del 2007, del 2008, o sea, él muere en el 2008. Sí, 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 es lo que te estoy diciendo. O sea, el simple hecho que digas que lo encerraron en 1991, sí es como que dices, wow, estamos muy Exactamente, o cerquis. sea, sí, esta historia también me dejó como un poquito, hasta cuando llegué a esta parte dije, empecé a temer por mi vida, ¿sabes? Sí, claro, es como de, ay, írole, qué bueno que lo Exacto. atraparon. Digo, la verdad es que sí me da miedo. Digo, esta parte de la historia que les conté no está como muy, Obvio. o sea, sí te describen todo, pero no te describen los asesinatos que él lleva. Son 72 en general. Algunas personas, No, y ajá. aparte, es gente de la mafia, o sea, es gente que no Sí, se es como tienta el el narco aquí, corazón, es ¿sabes? gente que sabe que Ajá, es o sea, negocio. lo que la, y sí me da miedo el Exacto. narco, o sea, no creas que no. O sea, lo que en algún momento fue la mafia italiana es ahora los narcos latinoamericanos y toda esta red criminal. O sea, a final de cuentas, creo que se heredaron. Es gente que no se tienta el corazón y sabe que ha llegado en donde ha llegado porque pues no confía en nadie, porque ocupa la forma fácil de quitarse. O sea, el simple hecho de que esta persona hayan matado al jefe para quedarse con Sí, la entre familia es ellos, ¿no? como de, pues les Exactamente. vale. Digo, aquí te describían unos cuantos Exacto. asesinatos más hacia algunos jueces, magistrados, autos bomba, los carros que daban. Pero ve magistrados, o sea, imagínate, gente influyente, imagínate uno como civil, como el chavito este que se le ocurrió jugar Sí, al no, o sea, gángster. acabó escopeteado, o sea, No. sí, los carros acababan como queso gruyere, o sea, con un montón de agujeritos y pues la gente ahí desangrándose. Ok, ahora Uy, hablemos, ese es el Papa. Ahora hablemos de las catacumbas de la mafia. Regresamos al inicio. En 1985 se descubrieron a las afueras de Palermo una ciudad subterránea con kilómetros de galerías y enormes habitaciones donde los principales capos de la mafia siciliana o Cosa Nostra celebraban reuniones, decidían operaciones y asesinaban a los que hablaban. Se encontró en este momento cuando llegó toda la policía a estos lugares y a checar la casa de Michele Greco, se encontraron dinero, drogas, explosivos y 50 barriles con ácido. Se sospecha que los 50 barriles con ácido era para meter ahí los cadáveres, que se empezaran a deshacer y no tener ninguna evidencia de que señal. ellos desaparecieron estas personas. Se utilizaron centenares de policías y un grupo de paracaidistas coordinados para poder actuar en plena noche y poder tomar pues, lo que venía siendo la casa de Michele Greco. En el salón de la casa de Greco, debajo de un diván, se encontraron una trampilla camuflada con baldosas del piso y ahí abajo había una escalera de piedra que descendía a las cámaras de piedra en una sala donde se encontraron hasta 70 sillas. También encontraron ahí la celda de los traidores, que se encontraba al lado de la segunda cámara. O sea, imagínate, es como una ciudad abajo, subterránea. Ahí encerraban a los traidores, a los miembros de las mafias, de las familias rivales antes de ser ejecutados. Se encontraron restos aún calientes de personas que han pasado o que pasaron pues, sus últimos días ahí. Y se encontraron dos refugios más debajo de la galería de la casa de Greco. A 40 metros se encontró el primero y el segundo se encontró en la casa de Nicola Prestafilippo. Greco, después de eh, ¿cómo decirlo?, de esta operación, es detenido un año después. Así es. Esa es la historia de Michele Greco, el No Papa. manches. El papa. Es como el Así padrino. es. Entonces, si dijeron crimen, Aquí así está es, su fue crimen. correcto. ¿Tú No, entrarías a algo así?
No, porque para entrar, o sea, el rito de iniciación para entrar a las familias era que tenías que matar a una persona. ¿Por qué? Porque así demostrabas, a ellos les servía de dos cosas. Uno, demostrar que tenías las agallas para matar a alguien, si se llegase a necesitar, que probablemente se llegaba a necesitar. Y la segunda era, si tú querías salirte, ya no podías porque ellos tenían un crimen que podían decir, ah, pues tú me delatas, yo te delato. Que podían decir que tú lo hiciste. O sea, ahí salías en costal ¿Sí? Y con los pies adelante. hasta que... Así es. Ay, no, qué No cosas. manches, amén. Ay, no, qué cosa. Sí, me encantó. ¿Te 10 gustó? de 10, súper fan. Sí, le investigué Muy bastante, le investigué cañón. bastante. Son de esas historias que te dejan así pensando. Uno, los años son muy cercanos. Dos, son temas complicados, o sea, de que dentro tienen familia y se supone que también dentro de la misma familia es otra familia y que tú también te pongas a pelear por los puestos internos y pues, le cortes el cuello a alguien, pues tienes que estar hasta cuidándote del perro, Una de las ¿sabes? O cosas que se me sea, iba antes de que se me vaya. Les mencioné a los hermanos al principio para que supieran por qué él heredó este imperio. El primer hermano era cirujano, la mayoría de los italianos acaba así siendo doctor, o sea, con profesiones muy importantes, y siempre, o casi siempre son los primeros hijos. El segundo muere y por eso él es el tercero y por eso queda en el poder. Sí, no, no, pues yo hubiera o sea, preferido sí, ser el pero de todos doctor. modos sabes que estás en peligro porque pues tu familia pues pertenece a la mafia, ¿no? Ah, claro, si tú lo haces mal, todos se van contra ti, o sea, independiente, es lo que decías, ahí decían, de hecho hay películas, ¿no? Donde se respeta el tratado de que solo somos entre tú y yo, pero luego tocan a la familia y ya se desquitan con toda la familia, no, o sea, está Sí, sí, cañón. sí. Pues, les digo, es un tema muy complicado. Me gustaría haberles dado como antes un preludio, pero siento que la historia se podía mantener o se mantiene solita, solamente con algunas explicaciones para que entendieran un poquito más los guiños de la historia, pero quería compartirles esta bella historia porque nunca habíamos tocado un tema así de complejo y así de, pues, ajá, sí, 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 está sí, fuerte justamente. O sea, también, o habíamos hablado de sea, las cárceles, habíamos hablado un poquito del narco, pero no como tal. Y esto creo que tiene muchísimo más carnita. sí, 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 santo me por gustaría retomar Dios. este tema después. Espero que les haya gustado como a mí, espero que a ti te haya gustado, porque pues tú elegiste Italia. No, a mí me encantó, como que sí, sigo pensando todavía, ¿sabes? Como cómo es, por qué es, a dónde va, o sea, como que son varias cosas que digo, presta como para que hagamos más Muchísimas, cosas sobre ese muchísimas. O sea, si tema, les obviamente. explicara sobre la Segunda Guerra, en general, qué es lo que pasó con la mafia americana, o sea, uf, o sea, da para muchísimo. Ajá. Sí, es de Entonces, todo. no, por eso no quiero adentrarme tanto, pero sí es un tema muy complicado. Es un tema que, igual que el narco, si tú entras ya no sales. Son cosas que no se tienen que tomar a la ligera. Es como sales así, de con Claro, las patitas claro. Sí, adelante, digo, como no decías. es un juego, o sea, personas que buscan crecer, a veces sé que es necesario, o sea, a veces hay gente que lo ve muy necesario para subsistir, pero en verdad busquen otras opciones antes de elegir esta porque es muy peligrosa y no solamente se ponen en riesgo ustedes, ponen en riesgo a toda su familia. Y a la Todos gente que los está cerca de demás, ustedes, no exacto. necesariamente tienen que ser su familia, está cañón, está muy pesado este tema. Joya, me encantó. Ay, Aplauso. no, qué Ay, no, qué cosas. cosas. Así es. Espero les haya gustado. 10 de 10. Bueno, Mucho, 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 me excelente, encanta. excelente, eso es lo que quería escuchar. ¿Quieres de una vez decir qué otro país te gustaría escuchar alguna historia? Ok. Argentina. Yo giro la rueda para mí, no les las puedo enseñar porque no tendría chiste. ¿Y qué tiene la Pues tiene rueda? los... Ok, Los, ok, eso dice. los Ok. temas. Oigan, me encanta, o sea,
Es como una cartita a Santa Claus y deberían de apreciar muchísimo el trabajo que hace Diego porque, o sea, le digo un país, él gira su ruleta y me trae una historia, entonces yo estoy así. Entonces, después de esto, o sea, para los que no vieron ni escucharon, me quedé con la boca abierta, pero está cañón, o sea, ahorita como me dejó con esto de la mafia, voy a estar viendo videos, voy a estar escuchando, Me porque dieron también me quedé así como tantísimas de, ganas tiene de que ver haber El más, quiero Padrino. saber qué... Nunca la he No, no, visto, no. pero me dieron un buen de ganas de verla. Yo he visto, yo he visto la del Padrino, la primera y la segunda. Son películas muy largas. Sí te puedo decir que me gustó más la primera que la segunda. Deberíamos de verlas. Son películas muy, muy buenas, Va, independientemente de lo va. largas que Sí, son. sí quiero verlas porque antes me daba flojerita por lo mismo, porque decía son muy largas y, o sea, solamente sé. Sí, Duran pues es como casi El Señor tres de los horas, Anillos, o sea, Harry Potter, o sea, todas estas versiones extendidas de las películas que duran muchísimo, de los superhéroes sobre de todo, todo. pero sí me gustaría verla. O sea, después de esto sí me gustaría verla porque es un modo de vida que me da curiosidad, pero solamente como morbo para ver y ya. Porque sí le tengo muchísimo respeto y no me gustaría entrar a eso y espero nadie se haya ofendido ni nada, digo, es la mafia. Es que justamente eso es lo que me choquea. O sea, tú dices la mafia, piensas en los 70s, 80s. Y, o sea, te estoy hablando de 2008. Sí, como estos autos antiguos El y que, sombrero, y que era bombín, como estas ajá, discotecas y la los plumita. sombreros, la plumita. Y no dices, a ver, Sí, sí, 2008, sí, son ¿qué 12 pedo? años, 14 años, ¿no? Sí, claro. Está cañón. Pues espero les haya gustado mucho, espero lo Me disfrutaran encantó. muchísimo. Sí, a mí también me gustó muchísimo investigar sobre este tema. Este, Molto no sé cómo bene. se dice de nada, pero de nada. Todavía no sé italiano. Este, No, está bien. pues nos vemos aquí la próxima semana. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que les vamos a decir la próxima semana cuáles son, porque hay que unificarlas. Lo que vamos a hacer ahora es unificar nuestras redes sociales. Y todas van a venir en el Así es, yo video, creo que la van a poder ¿verdad? ver aquí. Ahí. Ahí, Ajá, en o su en el cuadro. cuadro de comentarios, bueno, allá abajito, de la descripción del video. Ajá, para YouTube. Y para Sí. los que nos escuchan en todas las plataformas donde están disponibles esos podcasts, pues mañana, bueno, mañana no, la próxima semana les decimos. Pues eso es todo. Va, me parece perfecto. Los queremos, los apreciamos muchísimo más y gracias por estar, escucharnos y esperamos ser unas personas amigables y amables para su bello oído o su vista y que les gusten las historias. Gracias, Diego, me encantó. Nos estamos viendo en el próximo video, Vale, amiguitos bye, preciosos. cuídense.